Ahí sí, ¿no? Vale. Vale. Bueno, voy a presentar a Pablo Titonel. Bueno, Pablo Titonel es investigador principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICET, de Argentina, con sede en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conocido por todos el INTA, en San Carlos de Bariloche. Posee una cátedra de paisajes resilientes financiada por la World Wildlife Fund en el Instituto de Ciencias Biológicas Evolutivas de Groningen, los Países Bajos. También es investigador asociado del CIGAD, el Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo Agroalimentario, y en Montpellier, Francia. Por otra parte, Pablo Titonel es profesor externo en la Escuela Doctoral Gaia de la Universidad de Montpellier, en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Cania, en Creta, en el programa Máster de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la Universidad de Pavía, en Italia, y en la Maestría de Agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Es agrónomo de formación, tiene un doctorado en Ecología de la Producción y Conservación de Recursos. Sus áreas de especialización incluyen la fertilidad del suelo, la agroecología, la biodiversidad y el análisis de sistemas. Y entre las áreas de interés más recientes se incluyen las interacciones entre sociedad y naturaleza en paisajes multifuncionales y su adaptación al cambio global. Bueno, hace un verdadero trabajo interdisciplinar muy interesante entre las ciencias agronómicas, ambientales y las ciencias sociales. Pablo Titonel ha participado en una diversidad de proyectos de investigación y desarrollo en todo el mundo sobre diseño, resiliencia y adaptación de sistemas agropecuarios, haciendo especial énfasis en los procesos socioecológicos. Su carrera en el campo de la investigación internacional comenzó en Kenia y en Zimbabue y ha realizado trabajo de campo en muchos lugares de África, Asia, América Latina y Europa. Es miembro también de la Comisión Internacional para la Intensificación de la Agricultura Sostenible y del Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Es editor de la revista científica Agricultural Systems y miembro del consejo editorial de las revistas Global Food Security, Agronomy for Sustainable Development y Land Degradation and Development. Ha publicado más de 200 artículos científicos en revistas internacionales y, según ResearchGate, tiene más de 17.000 citas y un índice H de 57. Por solo mencionar algunos de los temas investigados por Pablo Titonel, que son de especial interés para nuestro grupo de investigación y para nuestros proyectos, voy a reseñar simplemente su concepción y desarrollo conceptual sobre las transiciones agroecológicas a tres niveles: a nivel de fincas y de agroecosistemas, a nivel de sistemas de fomento de la innovación y a nivel de las condiciones de contexto político y socioecológico que favorecen dichas transiciones, y también el análisis de los respectivos engranajes entre los distintos niveles. De hecho, bueno, es altamente recomendable. La biblioteca de aquí tiene este libro de Existence Approach to Agroecology, que es, además, aparte de ser una obra, es muy importante para nuestras disciplinas. Por otra parte, se lee muy bien, es muy didáctica, con lo cual es muy agradable de leer. Bueno, también otro tema que nos interesa mucho es el paso y la adaptación de sistemas de indicadores de evaluación a nivel de agrosistemas a otros sistemas que se diseñen a escala biorregional del paisaje, o bien de otras escalas territoriales más amplias. Bueno, en este sentido, Pablo Titonel va a hablar a continuación del rediseño de agroecosistemas y paisajes para avanzar hacia una agroecología con perspectiva de reterritorialización de los sistemas alimentarios. Muchas gracias, Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Fue una extensa, hermosa presentación. No sé si le merezco todo eso, pero bueno, muy buenos días para todas y todos. Preparé la presentación pensando en un colectivo de personas que iban a trabajar en un proyecto de bioregiones, en la que, bueno, todos conocemos el concepto de agroecología, ¿sí? Pero veo muchas caras jóvenes, muchos estudiantes, y entonces no estoy tan seguro si todo el mundo conoce el concepto de agroecología. Levante la mano quien sabe lo que es la agroecología.
Bueno, claro, confirmado, ¿no? Sabe, ¿no? Muy bien. Pues entonces vamos también a repasar ese concepto rápidamente, ¿sí? A ver, que no me llevo muy bien con... Vamos a salir de aquí. Vamos a empezar hablando un poco de la situación de contexto global, muy brevemente, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto en el que hay muchas cosas que están pasando. Cuando esto lo graficamos en curvas, vemos que son muchas curvas que van hacia arriba y que se parecen a un palo de hockey, ¿sabes? Por eso en inglés se lo llaman hockey sticks, ¿no? Porque tienen todos esta forma, ¿verdad? Y lo vemos tanto en la nutrición, como en los precios de los alimentos, como en el número de conflictos armados en el mundo, como también en el cambio climático, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos todos estos, vemos estas tendencias en todos estos procesos, vemos que en realidad sí tenemos un problema muy acuciante, que es el problema del cambio climático, pero que en realidad ese cambio climático se da al mismo tiempo que muchos otros cambios. Por eso hablamos de un cambio global y hablamos no solamente de una crisis climática, sino también de una crisis ambiental, de una crisis de biodiversidad, de una crisis alimentaria, de una crisis de salud, salud de las personas en relación a su forma de alimentarse. Entonces estamos en realidad en presencia de una policrisis. Y cuando pensamos a los bioterritorios, a las bioregiones, las vamos a pensar desde el punto de vista de su adaptabilidad y su resiliencia, su capacidad de adaptarse, de resistir y de adaptarse a esta policrisis. Por otro lado, conocemos el concepto de límites planetarios. ¿Sí? Límites planetarios son indicadores. ¿Sí? ¿Qué es un indicador? Vosotros sois jóvenes, pero imagino que la mayoría de ustedes ya tienen una licencia para conducir, ¿no? Conocen un auto, manejan un auto. Cuando manejamos un auto tenemos una serie de indicadores frente a nosotros, ¿sí? Que nos dicen a qué velocidad vamos, cuánto combustible tenemos, cuántas revoluciones tiene el motor, la temperatura, etcétera, etcétera. Y sobre la base de esas decisiones, de esos indicadores, tomamos decisiones, ¿sí? Generalmente frenar, ¿no? O ir un poquito más rápido, o gastar menos combustible, o frenar y cargar el auto, etcétera, etcétera. Bueno, esas decisiones están basadas en indicadores. A nivel planetario tenemos también indicadores que nos va diciendo cómo funciona la Tierra, cómo va funcionando el planeta, ¿sí? Entonces tenemos indicadores que nos hablan de sus temperaturas, del grado de contaminación, del grado de pérdida de diversidad genética, del agujero de ozono, de todos los problemas con el agua, las aguas frescas. Todos los problemas ambientales tienen su indicador, ¿sí? Pero además, y eso nos fija un poco el límite, que lo vemos ahí en esa línea verde externa en este gráfico, ¿sí? Y vemos que para algunos de esos indicadores hemos sobrepasado esos límites a nivel planetario, ¿verdad? Ahora bien, más allá de esos límites, también tenemos un mínimo, ¿verdad? Un mínimo, porque para cada uno de estos procesos, bueno, son de alguna forma un compromiso que tenemos que hacer para poder alimentarnos, para poder vivir, para poder calefaccionarnos, vestirnos, etc. Todas nuestras actividades tienen un impacto y ese impacto, aunque lo minimicemos, existe, ¿sí? Entonces tenemos para cada uno de estos indicadores un mínimo de compromiso y un máximo aceptable. Y eso nos configura una figura, como ese círculo verde que se parece a una dona, ¿sí? Como Dunkin' Donuts. Entonces se le llama Donuts Economics, ¿sí? La idea de una economía pensando en la dona, pensando en ese, no pasarse del máximo, pero tampoco caer del mínimo, ¿verdad? El mínimo social. Hoy producimos suficientes calorías para alimentar a todo el mundo, sin embargo tenemos 800 millones de personas en situación de hambre, como mostré en los primeros gráficos, ¿sí? Tenemos una delocalización importante de la producción, tenemos zonas del mundo con altísima productividad y zonas del mundo con muy baja productividad, ¿sí? En estas zonas de muy baja productividad, por muchas razones, porque los suelos están degradados, porque están afectados por el cambio climático, pero también por los conflictos y por todo lo que vimos, en estas zonas es donde se espera la mayor expansión de la población en el futuro. Entonces, si pensamos en alimentar al mundo, no tenemos que pensar simplemente en aumentar la producción a nivel global, sino en aumentarla allí donde hace falta, ¿sí? Generar los medios para que en esas condiciones, en esos lugares, se produzca más. Entonces, nuestros sistemas alimentarios tienen que ser cada vez más localizados, cada vez más locales. Por supuesto que entre estas zonas
estas zonas de alta producción y las zonas de alta demanda no cubiertas, hay muchas otras, digamos, demandas de mercado que son mucho más fáciles de cubrir, ¿verdad? Y que entran en competencia. Y cuando hablamos de alimentar al mundo y de seguridad alimentaria, no hablamos solamente de producción. Hablamos, por supuesto, de disponibilidad de producción, pero también hablamos de acceso. Hay lugares en el mundo donde se produce mucho alimento y aún así hay gente en situación de hambre. En mi región, en Latinoamérica, esto es muy común, ¿sí? Se produce alimentos para 10 veces la población de la región y tenemos situaciones de gente con hambre o con malnutrición. Entonces el acceso es tanto o realmente más importante que la disponibilidad. Luego la estabilidad y por último la utilización. La utilización, disculpen, yo tengo una pronunciación latinoamericana, todos, para nosotros son todas S. La utilización es tiene que ver con la forma en que nuestro organismo es capaz de utilizar esas calorías, utilizar esos alimentos, ¿sí? Nosotros, para poder alimentarnos bien, tenemos que tener una dieta balanceada, ¿verdad? Entonces, parte de la seguridad alimentaria también es la diversidad nutricional de esa dieta, ¿sí? Y también otras cosas, porque en muchos lugares del mundo la gente no puede comer una comida caliente por día porque está en situación de inseguridad energética, no tienen con qué cocinar, ¿sí? Entonces, cocinar los alimentos también ayuda a la utilización de los alimentos, a la asimilación por parte del organismo, ¿sí? En relación a esto, hay otro concepto cercano a la seguridad alimentaria que es el soberanía alimentaria, que surge a partir de los movimientos campesinos y que uno de los hitos de estos movimientos fue la reunión de Nieleni, que es un lugar en Mali donde se reunieron organizaciones, ¿sí? Y firmaron una declaración sobre la soberanía alimentaria, la capacidad de los pueblos de definir su alimentación, definir qué quieren comer, cómo lo quieren comer, ¿sí? Y no dejar esa decisión a, por ejemplo, compañías alimenticias multinacionales. Entonces, los conceptos de agroecología, seguridad alimentaria, o soberanía alimentaria están muy ligados a esta idea de la bioregión y esta idea de la producción local. Por último, quería mostrar otro elemento de diagnóstico que este es un gráfico horrible para un viernes por la mañana, ¿sí? Pero ténganme paciencia porque es muy interesante. Es un gráfico que nos muestra cómo el número de especies vegetales y animales a partir de las cuales nos alimentamos los humanos ha ido decreciendo, ¿sí? Desde los años 60 que empezó esta medición hasta los 2000. Cada vez nos alimentamos de menos especies, ¿sí? Cada vez utilizamos menos variedades, cada vez utilizamos menos cosas. Cada vez la dieta de una persona en China, en Madrid o en Montevideo se parece más, ¿sí? Cada vez nos alimentamos más parecido. Nos estamos transformando en un koala. ¿Saben lo que es un koala, no? ¿Y un koala de qué se alimenta? Eucaliptos, ¿sí? Exclusivamente. Bueno, para nosotros el eucaliptos casi que es el maíz, ¿sí? Porque a partir del maíz podemos sacar un montón de moléculas para hacer incluso caramelos de frambuesa, que nunca han visto una frambuesa, pero hay una molécula que podemos extraer del maíz que nos permite tener un aroma y un sabor que se parece a la frambuesa, ¿sí? Entonces, en realidad el maíz es uno de los elementos, uno de los cultivos que está presente mucho de la industria alimentaria. Lo mismo pasa con la soya, ¿no? O con la soja, no sé cómo le decís aquí. Y ahí vemos en ese círculo, vemos que cada vez el número de especies, la diversidad es menor. Nuestras dietas, y si nosotros queremos un campo biodiverso, tenemos que tener un plato biodiverso. Tenemos que alimentarnos de forma diversa. Si todos vamos a comer McDonald's, bueno, el campo se va a ver como eso, ¿no? Una hamburguesa. Bien, entonces, Javier nos mencionó el IPBES, el IPBES, que es como el IPCC, pero en lugar del IPCC, el informe para el clima, el IPBES es el informe para la biodiversidad, ¿sí? Y en este informe del IPBES que salió el año pasado, se enfatiza en la agroecología como una de los enfoques con mayor potencial para resolver todos estos problemas. Nuestro sistema alimentario global está como en una especie de encrucijada, porque está justo donde se cruzan el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad alimentaria. Entonces, es responsable de estos tres procesos. Entonces, cambiar el sistema alimentario global es un desafío para justamente poder
hacer frente a estos cambios globales, ¿sí? Y la agroecología se propone como una de las herramientas para ello, ¿sí? Como les decía, yo pensé que íbamos a tener un grupo que, bueno, no tenía que explicar la agroecología, pero la agroecología en 2 palabras es el diseño y el manejo de ecosistemas para producir alimentos, fibras y otros productos utilizando principios ecológicos, ¿sí? Entonces, utilizamos principios ecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de imitar lo que vemos en la naturaleza, ¿sí? Principios como la regulación natural, el reciclaje. Fíjense que en la naturaleza no hay basura, ¿sí? Todo se recicla. Caen las hojas de un árbol y están los hongos ahí para comérselas, ¿sí? Entonces ahí tenemos reciclaje, tenemos sinergias, tenemos regulación natural, tenemos una serie de procesos que queremos incorporarlos en los sistemas productivos, ¿sí? Hacer un sistema productivo con principios ecológicos. Pero además, en agroecología, por lo que le contaba antes, por la necesidad de contar con una seguridad alimentaria, con una soberanía alimentaria, no podemos ignorar los procesos sociales, ¿sí? Entonces, junto con esos procesos ecológicos, también vamos a definir procesos sociales, principios sociales de la agroecología. ¿Sí? En pocas palabras. Si no, hay un libro que... Bueno, entonces, ahora me voy a poner un poquito más teórico porque la idea es alimentar un poco el debate y la reflexión sobre los indicadores y la forma de evaluar la resiliencia y la adaptabilidad de nuestras bioregiones en relación con estos cambios globales. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de resiliencia y adaptabilidad, ¿sí? Y normalmente para definir resiliencia, en una de las escuelas más clásicas de resiliencia, se utiliza el ciclo adaptativo de los sistemas. Es un concepto que viene de la ecología pura, ¿sí? Que luego fue adaptándose a la socioecología o a los agroecosistemas, a nuestros conceptos más relacionados con el mundo agrario, ¿sí? Entonces, este ciclo adaptativo de los sistemas complejos es complejo en sí, ¿eh? Es difícil ver este 8 así en forma horizontal. Entonces, lo mejor para entenderlo es desglosarlo en partes. Entonces, para quienes estudian ecología, todos sabemos que conocemos el concepto de sucesión ecológica, ¿sí? Hay un incendio, hay una inundación, se fue toda la vegetación y empiezan las plantas pioneras, empieza a hacerse cada vez más complejo, más complejo, más complejo, hasta que llegamos a una situación de estabilidad, ¿sí? Entonces, eso hace que aumente la conectividad dentro de ese ecosistema y que aumenten las funciones ecosistémicas. Claro que esa trayectoria no es una trayectoria muy, digamos, clara, ¿eh? Sino que sufre idas y vueltas, vaivenes, variabilidad, por eso la dibujé de esta forma. No es que lo agarró mi hijo y lo hizo, sino que yo adrede para decir que en realidad no es una trayectoria tranquilita, sino que en realidad es mucho más compleja. Pero pasamos de un momento inicial de explotación, que son lo que son las plantas pioneras, las especies pioneras, a un momento de conservación. Un bosque maduro es un bosque que está en una situación de conservación, ¿eh? Que trata de gastar la menor cantidad de energía posible, cada molécula que entra al sistema se usa en muchos procesos, está estable. Luego puede haber un colapso, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un incendio, un desastre natural, etcétera, etcétera. Y lo que hay también es una reorganización, ¿sí? Entonces los ecosistemas naturales pasan, aquellos que son resilientes y adaptables, pasan por estas 4 etapas, ¿sí? Explotación, conservación, colapso y reorganización, ¿sí? Fíjense que es la misma figura que puse antes, pero que está un poquito inclinada. Ahora bien, la teoría que nosotros queremos llevar adelante y probar hace muchos años es que los sistemas productivos, los paisajes productivos, los ecosistemas productivos sostenibles, resilientes, también son capaces de pasar por estas etapas. ¿Sí? Nuestras bioregiones, para ser resilientes, no tienen que ser simplemente rígidas y ser siempre iguales. No, tienen que ser capaces de pasar por estas etapas. Tienen que ser capaces de, incluso frente a un colapso, por ejemplo, el COVID, reorganizarse y volver a estabilizarse, ¿sí? Ese es nuestro concepto de resiliencia en la agroecología, o al menos el que a mí me gusta. Entonces, para cada una de estas etapas, vamos a definir indicadores, como decíamos antes, ¿sí? Entonces vamos a tener indicadores que nos muestran la capacidad del sistema para explotar el medio y los recursos, indicadores que nos hablan de la estabilización, de la etapa de conservación del sistema, indicadores que nos permiten hablar de
cómo se posiciona el sistema frente al colapso, e indicadores que nos permiten ver cómo es esta reorganización del sistema. Todos estos indicadores, fíjense que están traducidos ya del mundo del ecosistema al mundo del socioecosistema, ¿sí? Por ejemplo, acá, si hablamos de un sistema productivo, de un paisaje agroecológico o incluso de una finca agroecológica, tenemos una rentabilidad razonable, ¿sí? Una finca, un paisaje productivo agroecológico estable, en una situación, en la etapa K, es un sistema que produce una rentabilidad, pero una rentabilidad razonable, ¿verdad? Y es un sistema que si colapsa es capaz de reorganizarse y afrontar nuevamente su crecimiento, ¿sí? Entonces, sobre la base de esto, se pueden generar indicadores, ¿sí? Lo interesante, y aquí esta es una pregunta que me hizo Javier, si estos indicadores son adaptables a la bioregión, y creo que es una pregunta que debemos debatir, ¿sí? No tengo la respuesta, porque también tenemos que definir qué es una bioregión, dónde vamos a poner los límites, ¿verdad? Pero en principio, en inglés hay un término que es scale agnostic, significa que son agnósticos a la escala, ¿eh? O sea que estos indicadores no se interesan en la escala. Uno los puede readaptar según la escala. Podemos aplicarlos a escala de finca, incluso es difícil, porque hay algunos que tienen que ver con la organización social, que a escala de finca no funcionan bien, pero sí a escala de comunidad. Para mí, digamos, la aplicación más directa de este tipo de indicadores es a escala de comunidad, de una comunidad, de un paisaje, de una cuenca. Ya veremos un poquito esas diferencias. Vamos a seguir con algo de teoría, porque vamos a pensar a los ecosistemas en diferentes estados, ¿sí? Entonces, en un paisaje vemos un mosaico, ¿sí? Pero ese paisaje, por ejemplo, un paisaje agrícola, tenemos un mosaico de situaciones. Vamos a ver campos agrícolas, vamos a ver zonas menos disturbadas, vamos a ver zonas de vivienda, vamos a ver zonas ganaderas, zonas hortícolas, vamos a ver zonas con naturaleza, ríos, etc. Es un mosaico. Entonces lo que podemos decir es que en realidad, si hubiésemos llegado a ese ecosistema al principio, ¿sí? Cuando no estaban los humanos todavía, los sapiens, veríamos casi que algo más homogéneo, ¿verdad? Y nosotros hemos construido un mosaico en ese sistema. En realidad estamos hablando siempre del mismo ecosistema, pero que lo hemos transformado. Entonces, en realidad son diferentes estados del mismo ecosistema, ¿sí? Por eso usamos el modelo de estados y transiciones, que es un modelo muy utilizado en ecología, pero nuevamente adaptado a los socioecosistemas, que son la producción agrícola. Entonces vamos a reconocer estados naturales, estados industriales, cuando realmente transformamos muchísimo el ecosistema y dejamos, por ejemplo, un monocultivo de cereal, y estados intermedios, ¿verdad? Cada uno de estos estados tiene diferentes funciones, ¿sí? Y en particular los sistemas tradicionales, de la agricultura más tradicional, son sistemas con múltiples funciones, ¿sí? Porque está ahí la producción de alimentos, pero también la vida, porque la gente vive ahí, y también la reproducción de la familia, etcétera, etcétera, hay una serie de funciones, pero muchas veces esas funciones no están optimizadas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que siempre los sistemas tradicionales funcionan bien, ¿sí? No quiere decir siempre que small is beautiful, ¿no? Que lo pequeño es hermoso, sino que a veces también los sistemas tradicionales generan degradación de suelos y de recursos. Tenemos sistemas degradados a los que podemos llegar desde un sistema tradicional o desde un sistema industrial, y tenemos aquí el lugar donde queremos llegar con la agroecología, ¿sí? Un sistema que combine, por un lado, una alta productividad, una intensidad de uso del conocimiento, de uso de los recursos, una eficiencias, altas eficiencias, pero también altos niveles de provisión de servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de transición agroecológica, tenemos que tener en cuenta el punto de partida. ¿Desde dónde comienza esa transición agroecológica? Comienza desde un sistema tradicional, donde ya de por sí hay muchas estructuras y funciones que son muy similares a la agroecológica, entonces es como más corto y más fácil. O comenzamos de un sistema completamente industrial y simplificado, en el cual nos lleva mucho más tiempo, y ahí pasamos por las famosas etapas de eficiencia, sustitución de insumos, rediseño. Eso está pensado desde el punto de vista de los sistemas industriales, no desde los sistemas tradicionales, ¿verdad? Entonces tenemos que definir. También podemos pensar en una transición agroecológica desde un sistema degradado. O también, y esto es una pregunta en realidad, desde un sistema natural, ¿sí? No quisiéramos que esto ocurra, no queremos promoverlo, pero mientras hablamos existe una tasa de deforestación importante. 70% de la deforestación se lleva adelante por las grandes empresas, pero ese otro 30% son pequeños productores, familias agrícolas que hacen
parte de esta deforestación y que tienen que ir a vivir ahí, y que lo mejor es que al menos esa producción también sea agroecológica, ¿verdad? Ahora voy a ilustrar con fotos que vienen de la zona de la mata atlántica, del bosque atlántico de Brasil, que es una zona donde, bueno, solamente queda un 15% de esa vegetación natural, y ahí vemos el mismo ecosistema en diferentes estados, en un estado natural. El estado natural en Brasil se le dice el brócoli, porque cuando vemos el bosque desde arriba parece realmente un brócoli, ¿sí? Luego tenemos algunos elementos, algunas fotos de ahí de estados naturales, pero vemos que, por ejemplo, en algunos casos hay problemas de erosión grave, ¿sí?, en los sistemas tradicionales. Y finalmente abajo, a la derecha, tenemos un ejemplo, una foto de un sistema de producción de café, pleno sol, sin cobertura del suelo, con pesticidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces sería un sistema industrial. También tenemos ejemplos de estos dos, del sistema degradado y de un sistema agroecológico. Y lo interesante de estas dos fotos es que fueron tomadas en el mismo lugar con 15 años de diferencia. ¿Sí? Es un sistema degradado que los productores que llegaron ahí lo transformaron en un sistema agroforestal agroecológico. Más cerca de aquí, en Murcia, Raquel Luján hizo su tesis en la Universidad de Córdoba y ella trabajó en estos sistemas que, bueno, ustedes conocen mejor que yo, ¿no?, donde hay mucha degradación, producción generalmente de almendros, ¿sí?, pero también de olivos, suelos muy degradados, suelos muy expuestos, suelos muy laboreados, ¿sí? Y Raquel trabajó justamente en buscar alternativas para estos sistemas desde el punto de vista de una agricultura regenerativa. David, ya vamos a hablar. Entonces Raquel utilizó también este concepto y ella, bueno, lo ilustró, lo adaptó a las situaciones locales. Aquí tenemos el sistema industrial en esa región, aquí tenemos el sistema natural en una reserva, y aquí tenemos un sistema más tradicional, ¿no?, un sistema degradado y un sistema agroecológico, ¿sí? Que en realidad este sistema agroecológico que se puede ver en algunos casos muy aislados fue parte de un proceso de diseño participativo en el que llegaron a definirlo como la almendresa, ¿sí? Pero su nombre indica muy bien de qué se trata, ¿sí? La almendresa. Y eso fue una idea de esa comunidad, ¿sí?, llegar a ese sistema, y para eso se identificaban indicadores, muchos indicadores del suelo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una primera forma de empezar en un territorio, en una bioregión, empezar a pensar junto con la comunidad cuál sería ese modelo que vemos como ideal, ¿sí? Esa almendresa es el modelo ideal para esa comunidad de actores, de múltiples actores, ¿sí? Si le preguntamos a un biólogo, probablemente su sistema ideal sea el bosque nativo, ¿verdad? Si le preguntamos a un productor, probablemente quisiera un sistema sin animales. Bueno, este es un sistema de compromiso que se logra a través de una discusión, a través de un diálogo de saberes, un diálogo de intenciones, un diálogo de objetivos, que todos se ponen en común para llegar a algo que satisfaga las percepciones y los objetivos de diferentes actores del terreno, ¿sí? Y bueno, como mencionamos la agricultura regenerativa, aquí hablamos de transiciones agroecológicas regenerativas, tengo que hacer un pequeño apartado para hacer esta primera diferenciación entre lo que es la agricultura regenerativa y la agroecología. Yo les decía que en la agroecología tenemos principios ecológicos y principios sociales, ¿sí? En realidad usamos 10 elementos para definir a la agroecología. 10 elementos, que son esos elementos que se ven ahí, ¿sí? Diversidad, sinergias, eficiencias, resiliencia, reciclaje, economía circular, producción conjunta de conocimientos, gobernanza responsable, culturas y tradiciones alimentarias y valores sociales, incluidos el género y las juventudes. Entonces, cuando vemos los principios de la agricultura regenerativa, vemos que hablan de manejar la biodiversidad, utilizar solamente la energía solar y no energías fósiles lo menos posible, aumentar la capacidad de fijación de carbono en el suelo y mejorar el balance hídrico. Son 4 elementos muy, muy importantes que todos queremos en nuestras fincas y en nuestras regiones. Pero fíjense que lo que no se menciona ahí es el cómo, ¿verdad? Y tampoco se menciona con quién.
No solamente el cómo desde el punto de vista técnico, sino tampoco el cómo desde el punto de vista social, ¿verdad? Con quién y con qué. Entonces, de alguna forma, en algún momento con Raquel y con otros colegas de Murcia, escribimos un paper, hicimos una revisión que se llamaba Agricultura Regenerativa, Agroecología sin política. ¿No? Porque de alguna forma la agricultura regenerativa evita un poquito esa discusión política. Lo mismo con la agricultura circular. ¿Sí? Y entonces ahí es donde hay tensiones. Y lo que encontramos en esa revisión es que en realidad dentro del mundo de la agricultura regenerativa hay mucha gente que sí le interesa la parte social y la parte política. ¿Sí? Pero que hay otra parte, sobre todo las grandes corporaciones, que solamente toman la definición técnica de la regenerativa y no el resto. ¿Sí? Entonces ahí hay un debate muy interesante para dar y algunas cosas para poner en claro. Ahora, cuando pensamos en las innovaciones necesarias para aumentar la resiliencia y la adaptabilidad de nuestras bioregiones, tenemos que pensar en qué dominio de la innovación vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, en agroecología siempre hablamos de transiciones que pasan de primero un aumento de la eficiencia, luego una sustitución de insumos, luego un rediseño del sistema y luego una gobernanza responsable del sistema, ¿sí? Que no necesariamente siempre tiene que ir en ese orden. Pero sí tenemos que entender que son diferentes dominios. ¿Sí? Cuando pensamos a nivel de la finca, a nivel del manejo, estamos hablando básicamente de mejorar la eficiencia del sistema. ¿Sí? Ahora ya si vamos a cambiar la forma de producir, vamos a cambiar la configuración espacial y temporal de nuestros ecosistemas productivos, ahí estamos hablando de rediseño. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener bien en claro en qué lugar nos encontramos. Si hablamos de bioinsumos, por ejemplo, que es algo bastante popular, bueno, son importantes, claro, ayudan, por supuesto, ayudan en una lógica de transición y ayudan como parte del dominio tecnológico de la innovación, no necesariamente de la gobernanza o del rediseño. Entonces, una de las herramientas que quisiera compartir hoy para pensar cómo organizarnos territorialmente para estas innovaciones, estas transiciones agroecológicas, son las llamadas plataformas de coinnovación. ¿Sí? Plataformas de coinnovación. Me imagino una mañana, un viernes a la mañana me llevan a un lugar, me proponen escuchar una charla y me tengo que sentar a escuchar ahí a alguien que habla de plataformas de coinnovación y abro los ojos en un momento y digo, ¿de qué están hablando? ¿Plataformas dónde? ¿En la luna? ¿Plataformas online? ¿Qué es plataforma? Bueno, vamos a hablar de plataformas como grupos, simplemente. Grupos de personas, grupos de actores que van a tratar de hacer cosas juntos. Equipos multiactor que tratan de impulsar la coinnovación. ¿Y por qué ponemos co? Porque co viene de colectivo, conjunto. ¿Sí? Es una innovación colectiva la que vamos a proponer, en la que tengamos diferentes actores involucrados. ¿Sí? Entonces hay muchos elementos asociados con la coinnovación, como la co-creación de conocimientos, la co-implementación, el monitoreo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay otros nombres para las plataformas de coinnovación, ¿sí? Por ejemplo, los centros comunitarios de aprendizaje, en algún momento se hablaba de eso. Ahora se habla de los laboratorios vivientes. ¿Sí? Antes se hablaba de las escuelas de campo para agricultores. Bueno, hay muchas formas diferentes, ¿sí? Pero si a todas las ponemos bajo el paraguas de las plataformas de coinnovación. Son diferentes formas de organizar estas plataformas de coinnovación. ¿Sí? Y en estas plataformas de coinnovación tratamos de favorecer la transdisciplina, ¿sí? Que va más allá de la multidisciplina, donde tenemos diferentes ciencias, disciplinas científicas una al lado de la otra, a la interdisciplina, donde tenemos una interacción y una mirada, digamos, interseccional de diferentes disciplinas, a una transdisciplina donde también vamos a incluir actores no académicos, ¿sí? En esa creación de conocimientos. Y en este tipo de procesos, que son participativos, conviene pensar también a qué le vamos a llamar participación en un contexto de coinnovación. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a graficar con esta escalera de participación, que en realidad es una simplificación de esto otro, que es más complejo, pero quien esté interesado ahí tiene una referencia muy interesante para leer sobre estos temas, pero que es, bueno, nosotros podemos reconocer el grado mínimo de participación ciudadana, de participación de los sectores rurales, que sería la participación informativa. ¿Sí? Simplemente convoco, por ejemplo,
a productores y otros actores de un territorio y les informo lo que voy a hacer. Voy a trabajar con el proyecto Alisos, etcétera, vamos a hacer esto, esto y el otro. ¿Sí? Es informativo. Luego podemos ir un poquito más adelante y hacer una consulta. ¿Sí? Pueden ser a través de encuestas, a través de focus groups, puede ser a través de un diálogo, puede ser de diferentes formas. Podemos llegar a una participación consultativa. Pero luego empezamos a tener otras más complejas, donde hay un facilitador, un conductor de esa, o una conductora, que normalmente es una persona que está, digamos, tiene consenso, ¿verdad? Que va a facilitar el proceso y va a ser cada vez más alto el involucramiento de los actores. A veces hay más de un conductor o conductora que son representantes de diferentes gremios dentro de esos actores, ¿sí? Y lo máximo sería la automovilización, que la comunidad, que los actores se movilicen ellos mismos sin necesidad de facilitación, sin necesidad del CSIC o sin necesidad de los investigadores de la academia. Entonces, normalmente a la coinnovación la vamos a ubicar en estos últimos peldaños de esta escalera de participación, altos grados de participación. ¿Sí? Y también a las plataformas las vamos a pensar como redes. ¿Sí? En realidad, de todo este continuo de posibles arquitecturas de las plataformas de innovación, de cómo se relacionan los actores entre sí, tratamos de ir hacia el verde más oscuro, ¿sí? Hacia las redes, en especial hacia los últimos dos. ¿Sí? Cada muñequito ahí dibujado no es un actor, sino que es un grupo de actores. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos este caso, estamos hablando de, podríamos hablar de productores, consumidores, transformadores, comercializadores, por ejemplo. Plataformas de coinnovación tienen que, en este caso estamos dando un ejemplo en Uruguay con sistemas pastoriles, y las plataformas de coinnovación tienen que tener al menos tres pilares, tres elementos. Primero, un enfoque sistémico, socioecológico, como el que veníamos describiendo al principio de esta charla. ¿Sí? Pensar al socioecosistema en su totalidad y no al pasto, y no a la práctica, y no a la fecha de siembra, sino tener una visión de conjunto. ¿Sí? Luego, generar las condiciones para que se dé el aprendizaje social. ¿Sí? Y tercero, un monitoreo participativo de los procesos de innovación. Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es casi que lo más importante de este enfoque. Por ejemplo, acá estamos hablando de un proceso que comienza con un diagnóstico participativo de los sistemas productivos. Puede ser a escala del predio o de la finca, o puede ser a escala del paisaje, o a escala veremos si se puede hacer a escala de la bioregión. Hay momentos de implementación y evaluación participativa. ¿Sí? Esos circulitos que se ven aquí, estos ciclos, es la frecuencia con la que se reúne el equipo corazón de estos procesos, que normalmente tiene un representante de los productores, un representante de los técnicos, un representante de los extensionistas, como mínimo, y ellos van haciendo este acompañamiento casi mensualmente o cada 2 meses. Pero luego también hay otro equipo, que es una especie de gran hermano, ¿sí? Que va observando al otro equipo desde arriba y va viendo cómo este proceso se va dando, y van habiendo estos talleres anuales o semestrales, que son los talleres PIPA. PIPA es Participatory Impact Pathway Assessment, evaluación participativa de los caminos de impacto. Entonces, estos talleres se van dando paulatinamente y van corrigiendo el proceso y aprendiendo del proceso de coinnovación. ¿Sí? Por eso digo que la participación en el monitoreo es muy, muy necesario en este caso. Aquí también les dejo una publicación que describe este proceso en Uruguay en particular, por si a alguno le interesa. Vamos a Holanda. En Holanda iniciamos, cuando trabajaba en la Universidad de Wageningen, iniciamos en ese momento, en el año 2012, creo que es esta foto, iniciamos un proceso de coinnovación con productores orgánicos. El tema era tratar de hacer una diversificación de las fincas, ¿sí? Pero cuando hablábamos, por ejemplo, de agroforestería o intercultivo, era muy difícil para los productores mecanizados de 100 hectáreas poder hacer eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a diversificar la finca. En lugar de hacer intercultivos, vamos a hacer cultivos en faja. En fajas que tengan el ancho de la máquina. ¿Sí? Entonces, y vamos a ver esas fajas, si tienen que ser de 3 metros, de 6, de 9, si se puede diversificar dentro de la faja o no, cuáles son los impactos de trabajar así sobre el suelo, sobre los insectos, sobre la regulación natural del sistema.
teníamos a los productores sentados en las aulas, unas primeras veces en Wageningen esto ocurre, y fíjense, el año pasado recibí una carta del presidente de una empresa cooperativa de productores orgánicos holandeses que trabajan en una superficie de 1000 hectáreas con este sistema, ¿sí? Y bueno, para mí esto es mucho más importante que un paper en Nature, como se imaginarán, porque es impacto, es recibir una carta de agradecimiento de un productor, un grupo de productores, una cooperativa, diciendo, mire, estamos utilizando este sistema. Es un sistema que ha tenido mucha popularidad con los productores holandeses, ¿sí? Ahora bien, para nosotros poder inventar este sistema, necesitábamos a los productores. Porque no sabíamos, por ejemplo, bueno, vamos a meter los garbanzos y el trigo y cómo sembrar. No, porque van a diferentes profundidades y llevan diferentes máquinas, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y en la otra reunión alguien venía con una idea y se probaba y así. Entonces, sin ese conocimiento de los productores, nosotros no hubiésemos sido capaces de hacerlo. Habíamos visto fotos de esto en algún lado, no recuerdo dónde, no fue un invento de cero, lo vimos, pero para llevar esto a la práctica, y a la práctica del productor holandés, en ese suelo, en ese contexto, ellos fueron fundamentales. Por eso es que esto es un diálogo de saberes, ¿verdad? Que nos permitió llegar a esto. Y fíjense la fecha ahí abajo, el 9 del 10, hace escasos 10 días, ¿no? Fui a visitar a un productor, Hertz, le fui a visitar por otro motivo, es un productor cerca de la Universidad de Groningen, donde yo trabajo, y me dice, venga, que le quiero mostrar una cosa. Mire cómo trabajo, me dice. Y me mostró los cultivos en faja. Y él no sabía que yo había participado de este proceso. Entonces, para mí también esto es muy, muy gratificante, ver que hay una tecnología que empezó con un grupo de colegas sentados alrededor de una mesa de café y que hoy los productores lo han apropiado y ellos mismos lo llevan adelante. Y hoy Hertz, este productor, es un referente en la región de este tipo de sistemas, ¿sí? Y él ni sabía que esto venía de Wageningen ni de dónde venía, ¿sí? Así que es interesante cómo estos procesos, cuando involucran a los actores, generan una especie de conocimiento que es valioso para ellos. Y nuestra forma de evaluar la validez de ese conocimiento es utilizando 3 indicadores, 3 características. El conocimiento que se produce en las plataformas de innovación tiene que ser creíble, técnicamente, científicamente, tiene que ser creíble, ¿sí? Tiene que ser saliente, es decir, tiene que ser destacable, tiene que ser diferente, nuevo, ¿sí? Innovador. Y fundamentalmente tiene que ser legítimo. Y por legítimo se entiende que el proceso de construcción de ese conocimiento ha sido ecuánime, ha sido participativo. Se han oído todas las voces. Todo el mundo se siente representado, se siente parte de eso. Y esa última característica es muy importante, la legitimidad del conocimiento. Ahí también tenemos una revisión de diferentes casos desde esta perspectiva. Este ejemplo lo traigo, vamos a tener una excelente presentación sobre redes más tarde, ¿sí? Entonces no voy a ahondar en el tema de redes, pero sí es importante mencionar que estas plataformas de coinnovación no están aisladas en el espacio-tiempo, ¿sí? Están inmersas en un contexto, en una red de innovación donde hay muchos actores, donde hay muchas cosas pasando en el territorio y que se puede ver desde diferentes puntos de vista. Nuestra plataforma de innovación va a estar interactuando dentro de una red de innovación más amplia, ¿sí? Luego vamos a definir si nuestra plataforma de innovación es, por ejemplo, un parque agrario o una cuenca, ¿sí? Pero incluso una cuenca va a estar interactuando dentro de una red mucho más amplia, ¿sí? Donde hay actores comerciales, actores políticos, actores consumidores, actores sociales, actores ambientales, etcétera, etcétera, dentro de esas redes. Entonces, tener en cuenta esa configuración, ese espacio donde se va a mover nuestra plataforma de innovación, también es importante para el éxito de estas plataformas, ¿verdad? Un ejemplo que quería traer, que no tengo muchos datos porque hace muchos años que lo hicimos, pero lo quería mencionar justamente por el pedido de Javier de reflexionar a escala de bioregión, es este ejemplo de una mesa de coinnovación regional en torno a la ciudad de Córdoba. No es Córdoba, Colombia, no es Córdoba, España, no es Córdoba, México, no sé cuántas Córdobas hay en el mundo, este es Córdoba, Argentina, ¿sí? Entonces, en torno a la ciudad de Córdoba, una de las ciudades más antiguas de Argentina, donde estuvieron los jesuitas, etc., existe
o existía un cinturón productivo en torno a la ciudad muy importante, con muy antiguos sistemas de regadío, con muy antiguos viñedos, con muy antiguas plantaciones frutales, con variedades muy adaptadas a esa región, etcétera, etcétera. Y lamentablemente ese cinturón productivo de la ciudad de Córdoba está desapareciendo. Por un lado por la presión inmobiliaria y por otro lado por la presión de la soja, ¿verdad? Entonces cada vez queda menos. Y entonces esta idea fue la de rescatar ese cinturón productivo porque la ciudad de Córdoba necesitaba traer alimentos de 800 kilómetros para alimentarse, cuando en realidad tenía un sistema productivo excelente alrededor de la ciudad. Y entonces ahí también se trabajó con esta idea de la plataforma de coinnovación, se trabajó con producción con técnicos del INTA, en este caso, ¿sí? De la universidad. Fíjense, puse este ejemplo de póster porque me parece muy representativo del tipo de diálogos que se dieron, ¿no? ¿Cuándo a un técnico del INTA, antes de los años 2000, se le iba a ocurrir trabajar con extractos de ajo? ¿Sí? Jamás, ¿no? Bueno, pero hay una demanda, porque los productores agroecológicos estaban usando extracto de ajo y otras, así como esas, muchas otras tecnologías alternativas, y bueno, en el diálogo de saberes hay que tener en cuenta esas tecnologías y hay que ver el científico que puede aportar. Pues puede aportar entender los mecanismos detrás del extracto de ajo, ¿verdad? Que por ahí incluso ayudan a hacerlo mejor, más efectivo, ¿sí? Para cada uno de estos elementos de innovación se hicieron siempre informes para el productor e informes científicos, alguna publicación, alguna presentación en algún lado. Entonces tenían siempre la validación científica y la validación con el productor y la devolución al productor. ¿Sí? Esto es un elemento muy, muy importante de este proceso y aquí también hay una publicación que como la presentación va a quedar disponible, si están interesados se puede conseguir en internet describiendo este proceso. Y también quería mencionar, David, este ejemplo que fue mi primera participación en un proceso territorial en el País Vasco en el 2005, con escasos 6 años de edad, como imaginarán. Y en ese proceso se hizo justamente digamos, las reuniones y las conversaciones y los procesos iniciales, los talleres iniciales, para iniciar una plataforma regional de innovación, de la que, bueno, hoy le comentaba a David un poco los actores a los que encontré en esa época y demás, y como él me decía, esto dejó algunas semillas, que todavía, y sobre todo hay un actor que conocemos ambos, que ha sido muy importante y muy instrumental en este proceso, ¿sí? Que se dio en el País Vasco. Esto para no solamente mostrar ejemplos de otros países, ¿eh? También aquí tenemos estas cosas. Y cuando hablamos de diálogo de saberes, también tenemos que tener en cuenta que todos tenemos que bajar un poquito nuestra muralla en ese diálogo de saberes, ¿sí? Nosotros tenemos que, los científicos, bajar nuestra muralla, los productores bajar su muralla, todos bajamos nuestras murallas para poder vernos, hablarnos y entendernos, ¿sí? Esas murallas que nos separan entre vecinos a veces, ¿sí? Y eso implica, entre otras cosas, entender los diferentes sistemas de conocimiento, ¿sí? Nosotros, cuando digo nosotros, digo científicos o técnicos, tenemos un sistema de conocimiento que casi que ni nos damos cuenta, pero es un buen sistema de conocimiento, ¿sí? Nosotros creemos que Popper tenía razón, ¿sí? Nosotros creemos en Bacon, nosotros creemos en el método científico, ¿no? Ni lo cuestionamos, ¿sí? Pero no es necesariamente así para todo el mundo, ¿no? Y hay otros sistemas de conocimiento, otros sistemas que están muy anclados en los valores, ¿sí? Nosotros podemos ser científicos y existen algunos valores científicos, por supuesto, pero luego como personas, como ciudadanos, como individuos, tenemos una serie de valores, ¿no? Y bueno, muchas veces no nos cuestionamos qué relación hay entre esos valores y nuestro trabajo como científicos, porque cerramos el ordenador, nos vamos a casa, vamos a correr y tenemos otros valores que no tienen nada que ver con lo que hacemos, ¿sí? No siempre es así, por supuesto, pero bueno, la gente que vive en el campo, esta diferencia no es tan grande, ¿sí? En el ámbito rural se vive, se trabaja en el mismo lugar, ¿eh? Se vive y se trabaja y los medios de trabajo son los que me van a servir toda la vida, entonces tengo que pensar en su reproducción, ¿sí? La tierra que estoy trabajando era la tierra de mis padres, y entonces también tengo que respetar eso, va a ser la tierra de mis hijos o no, la de mis vecinos, cómo me llevo con mis vecinos, yo no puedo cambiar de oficina, no puedo ni cambiar mi instituto, me tengo que quedar en mi finca con el mismo vecino, con los mismos temas, ventajas y desventajas. Entonces hay un sistema de valores y de prácticas y de conocimientos que están muy imbricados en el sector rural
y lo tenemos que entender. Esos que Víctor Toledo, un filósofo mexicano, los describe como el cosmos, las visiones, el corpus, que son los conocimientos, y la praxis, que son las prácticas que llevan a los productores, definen lo que llamamos un ethnoscape. José Luis nos habló del foodscape, vamos a agregar complejidad, vamos a hablar del ethnoscape. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que a mí me interesa mucho, que es la ciencia del suelo, estamos hablando de la etnopedología. La pedología es la ciencia que estudia el suelo. La etnopedología sería los conocimientos y prácticas y valores que se ponen en juego para el manejo del suelo en los sistemas rurales, ¿no? Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y así llegamos a la definición de bioregión. Y si tomamos una definición del diccionario, es una ecorregión, una región ecológica o una bioregión. Es un área geográfica, como nos decía hoy Javier, relativamente grande, que se distingue por el carácter único de su morfología, geología, clima, suelos, hidrología, flora y fauna, pero por lo general también comparten una misma cultura y un contexto socioecológico. Sí. Bioregión. Ahora bien, existen diferentes enfoques y existen también diferentes términos en diferentes idiomas y existen traducciones y diferentes interpretaciones de diferentes actores. Esto lo digo porque, por ejemplo, cuando pensamos en el enfoque de paisajes, ¿sí? En realidad depende de a quién consultemos, tiene una mirada diferente de lo que es ese enfoque de paisajes, ¿sí? Cuando hablamos con un científico de suelos sobre paisajes, piensa en el primer gráfico IA, una catena, una transecta topográfica, ¿sí? Una toposecuencia de tipos de suelos, de tipos de ambiente, etcétera, etcétera. Similarmente, probablemente un ecólogo piense también algo así, o probablemente el ecólogo lo vea más como un mosaico, como el caso B, ¿sí? La gente que viene de las ciencias espaciales, uno le dice paisaje y se imaginan unos parches, ahí todos contiguos, ¿sí? Se imagina una porción del territorio vista desde arriba. Cuando hablamos con la gente que desarrolló el concepto de enfoque de paisajes o landscape approach en inglés, ellos no ven ni un mapa, ni una catena, nada de eso, ven procesos. Tienen un enfoque social, tienen actores en un territorio, y porque en realidad la mejor traducción de landscape al español no es paisaje, es territorio. ¿Sí? Entonces a veces traducimos enfoque de paisajes porque es un landscape approach, pero en realidad landscape approach es enfoque territorial para nosotros, ¿sí? Tiene mucho más que ver esa definición que la del paisaje. El paisaje para nosotros en español tiene otras connotaciones, ¿sí? Entre otras el paisajismo o los paisajes de Rembrandt. Y luego tenemos el paisaje como una construcción social, un constructo social, ¿sí? En el que, bueno, ahí vemos, cuando alguien ve esa foto que está ahí abajo, hay quien ve casas, hay quien ve degradación de suelos, hay quien ve conectividad ecológica, hay quien ve pobreza, hay quien ve diferentes cosas, ¿sí? Bien. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de un bioregión. Bueno, ¿cómo vamos a definir paisajes? ¿Cómo vamos a definir territorios? ¿Cuáles van a ser esos límites? No sé cómo estamos de tiempo, porque este es un proyecto... Ajá, sí, bueno, vamos ya. Vamos a ir cerrando. Bueno, entonces voy a saltarme este ejemplo. Más que nada para potenciar un poquito el debate. Sí. Pero, en fin. Y vamos a finalizar hablando de esto, de convergencia agroecológica, porque la transición agroecológica es un proceso que, bueno, es básicamente una transformación de los ecosistemas y los sistemas de producción y los sistemas de comercialización y los medios de vida hacia sistemas agroecológicos. Y normalmente los lugares donde se ha dado esa transición agroecológica en gran escala, como en el caso de Brasil, son lugares donde ocurrió la convergencia de fenómenos desde arriba y fenómenos desde abajo, ¿sí? Mucho movimiento social, muchas organizaciones de base, ¿sí? Mucho aprendizaje conjunto, intercambio de conocimientos y demás desde abajo, pero al mismo tiempo también mucho apoyo gubernamental, ¿sí? También es interesante que en el caso de Brasil, durante el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, muchas de las personas que eran parte de los movimientos sociales luego fueron al gobierno. Entonces eso también facilitó esa convergencia, ¿verdad? Entonces, el caso de Brasil es el más emblemático. Y también tenemos, por supuesto, una serie de actores que impulsan esto. Pero también quisiera mencionar que
hay otros ejemplos, ¿sí? Tenemos ejemplos por casos de top-down, cosas que vienen de arriba, de la política, y es el caso reciente de México. México con López Obrador. México es un país muy atravesado por la Revolución Verde. De hecho, empezó en México y en India. Entonces, incluso los pequeños productores han sido muy atravesados por la lógica de la Revolución Verde, que para los más jóvenes no es una revolución ecológica, sino era verde por la intensidad del verde de los cereales que tenían mucho nitrógeno, ¿sí? Por eso se llama verde la revolución. Entonces, ahí tuvimos el proceso político Sembrando Vida, que fue una inversión enorme del gobierno mexicano. Antes el gobierno le pagaba el CIMIT para modernizar la agricultura mexicana. Cuando llegó López Obrador, tomó ese dinero e hizo una política pública, Sembrando Vida, que trató de llevar la agroecología a los lugares más recónditos del campesinado mexicano, ¿sí? Un esfuerzo enorme, un progreso enorme, pero lamentablemente no se encontró con lo de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay movimientos sociales en México, por supuesto que los hay, pero no en el grado que había en Brasil, ¿sí? Y no en todos los territorios, porque como les decía, hay muchos territorios que han sido atravesados por la Revolución Verde. Y por otra parte, quería mostrar un ejemplo desde abajo. No quiero decir con esto que Sembrando Vida no funciona. Funciona y va a seguir funcionando, y hay compromiso de este gobierno de seguirlo, y creo que a futuro va a ser excelente, ¿sí? Pero uno de los desafíos de ese programa es ese, es encontrarse con lo que viene de abajo. Un ejemplo que es al revés, que en realidad no tiene apoyo gubernamental, es este ejemplo de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, que surgió durante la crisis económica del 2001 en Argentina, y en ese momento hubo mucha innovación social, ¿sí? Por ejemplo, había mercados de trueque sin dinero, había fábricas que quebraban y la tomaban los trabajadores y la ponían a funcionar, bueno, una gran cantidad de elementos de innovación social, y en el campo apareció esto, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que básicamente empezaron a negociar tierras en desuso a partir de los municipios. Algunos intendentes, alcaldes cedieron, otros, bueno, había que pagar un alquiler, etc. Entonces, en esas tierras había un montón de gente sin tierra, y se formó esa gente en producción agroecológica, y se les dio un pedazo de tierra y un lugar para vivir, y se armaron colonias agroecológicas. Este proceso, me gusta utilizar la palabra modelo de negocios, porque tiene un modelo de negocios, que es producir alimentos agroecológicos para los más pobres. Entonces, los primeros puntos de venta se veían como esta foto abajo a la derecha, que era un galpón en algún lugar perdido, en los barrios más pobres de Buenos Aires, donde se vendía todo lo que se producía a precios mucho más bajos que en el supermercado, y fue un éxito. Mucha gente que luego no vivía en esos barrios también iba a comprar. Hoy por hoy estamos hablando de 400 puntos de venta en todo el país, en 20 de las 24 provincias argentinas, y estamos hablando de 22.000 familias productoras trabajando con la OTT, ¿sí? Por supuesto que igual esas familias, bueno, en realidad en Argentina, cuando hablamos de agricultura familiar de pequeña escala, estamos hablando de 30.000 productores, 31.000 en el último censo. Y es decir, que 22.000 son muchísimos, ¿sí? Es realmente un impacto a escala. En la India esto no sería nada, ¿sí? 22.000, pero en Argentina es muchísimo, es casi más de la mitad, pero muchos de ellos están contados dos veces, porque hay muchos productores que con el tiempo, productores que también tenían tierra, se sumaron a trabajar con la OTT, ¿sí? Hoy los puntos de venta se ven de diferentes formas, ya no son galpones, ¿sí? Hay cadenas de fríos, alimentos de origen animal, alimentos procesados, etcétera, etcétera. La distribución del valor es el verdadero secreto de este modelo de negocio, porque el 60% de lo que paga un consumidor va al productor. En promedio, en algunos casos más, otros menos, ¿no? Pero el 60%, que es muy diferente a lo que el productor recibe cuando vende en un supermercado, ¿sí? Y el otro 40% se distribuye entre la organización, el transporte y demás. Este es el verdadero secreto del negocio. Y hay tres elementos que son importantes. Uno es la formación constante. Aquí estamos viendo una ceremonia de graduación de productores agroecológicos, ¿sí? Otra es, bueno, mi participación en esto ha sido la formación de formadores, ¿no? Yo he participado un poquito en este proceso. Otra es el activismo político, ¿sí? Aquí hacen demostraciones regalando verduras en diferentes lugares, ¿no? Y la tercera es la independencia de los partidos políticos, ¿sí?
En Argentina hemos tenido desde ese entonces gobiernos de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de centro izquierda, etc. Y ellos se han mantenido siempre ahí. Eso es parte de su resiliencia. Así que bueno, con esto quisiera terminar. Y disculpa si me excedí un poco. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido de enorme interés y además concuerda mucho con la petición y bueno, además ha sido expuesto con un lenguaje que ha permitido la comprensión de todo el mundo. Así que muchas gracias. Bueno, pues tenemos un rato para hacer preguntas, debatir, comentarios. ¿Quién quiere intervenir? Aunamos 2 o 3 preguntas. 2 ahí, Silvia ahí. No, te llevo yo él. Ahora vamos a hacer una cosa, porque este micro... Bueno, pues de momento vosotras 2. Y quitamos este. Hola, buenos días. Buenos días, Pablo. Yo soy brasileña y me gustó mucho las referencias que haces. Sobre el tema de la transición agroecológica, que hablamos de espacios degradados, espacios tradicionales, y ahí había como una especie de dolor de espacios naturales, ¿no? Pero también veo que cuando incluimos lo social, sobre todo en un país como Brasil, esto es parte de la cultura tradicional, por ejemplo, indígena, ¿no? O sea, los indígenas transforman en lo que es Amazonía para plantar la yuca, cortan árboles y de ahí se recupera parte de la floresta, que luego van cambiando, pero claro, hoy en día la capacidad de recuperación de la floresta ya no es la misma por el cambio. Entonces, yo veo que se pierde esta parte tradicional porque ellos mismos no saben por dónde tirar, cómo regenerar la nueva floresta. Entonces, ahí es donde quería, pues entiendo que en España sea diferente, pero ahí en Brasil es donde veo que sería importante incorporar esto a la innovación, ¿no? Como esta interacción entre la universidad, investigadores y cultura indígena y tradicional como manera de seguir usando los espacios naturales sin miedo, porque también es una manera de regenerar la floresta. No, solo quería comentar eso. Susana. Sí, muchas gracias. No sé si me oyen. Sí. ¿Sí? Bueno, los BRICS. En realidad sí, es muy importante y gracias por decirlo, porque yo siempre, para evitar algunas cejas fruncidas, digo que no es necesariamente bueno pasar del sistema natural al sistema tradicional, pero sí pasa y también en muchas comunidades lo hacen y lo han hecho de una manera muy sostenible por muchos años, ¿sí? Como tú bien dices, hoy, primero con la celeridad y el crecimiento poblacional, porque también las comunidades indígenas crecen y necesitan más recursos, necesitan más dinero, necesitan más para expandirse, ya el tiempo de recuperación es más corto y además de los problemas asociados con el cambio climático. Hay, en esto de la interacción con la universidad y la cooperación de conocimientos, la profesora Tatiana C. de la Universidad de Pará es una maestra, ha sido para mí, sobre estos temas. Ella trabajó en sistemas para tratar de adaptar estos sistemas y que se recuperen más rápido. Uno de los elementos es eliminar el fuego, que es algo utilizado originalmente pero que tarda un poquito más. Entonces, si utilizamos un sistema no térmico, utilizamos una máquina, y ella ha trabajado muchísimo en esa interacción, ¿no? Con el Embrapa también, adaptando máquinas que puedan ser apropiables en esos contextos y que permitan hacer ese trabajo de deforestación, de roza, sin quema, ¿no? Y guardar todos esos recursos para que también haya menos emisiones. Entonces creo que eso es un lindo ejemplo de esa interacción. Pero gracias por la aclaración, porque es muy importante. Susana, por favor. Buenos días. Yo te quería hacer una pregunta que está concatenada, pero en realidad son tres, ¿no? Todo es de la importancia de la co-creación de saberes y cuando aquí en España hemos trabajado en diversos proyectos en co-creación de saberes, nos hemos encontrado esa muralla de la que tú hablabas, una muralla muy alta de la población local a la hora de participar. O sea,
necesitas un esfuerzo ímprobo para conseguir que muy poca gente participe en estos procesos, ¿no? Y también muchas veces cuando por fin consigues que haya gente que participe en estos procesos, te vas encontrando que las cicatrices de procesos de participación anteriores, ¿no? Procesos en los que se han involucrado y que finalmente o no ha habido una devolución real del proceso o el proceso les ha expulsado de alguna forma porque no coincidían 100% con la vía del proceso académico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones nos han aparecido repetitivamente en diferentes proyectos. Y además se suma a que cuando eres una voz discrepante dentro de uno de estos procesos, y aquí lo junto con esto que has dicho al final de la política, que si no te importa me gustaría que lo matizases un poquito, porque sí que bueno, tenemos incluso en alguna publicación testimonios de gente que desde la producción agraria local se han visto impulsados en los procesos por compañeras del mismo movimiento que en principio tenían una ideología política similar, pero como existía una voz discrepante, pues han sufrido como este aislamiento, ¿no? Y la tercera cuestión que va ligada también a esto, ¿no? Es que, bueno, pues me ha gustado mucho lo que has contado, ¿no? de las convergencias y divergencias entre agricultura regenerativa, circular, permacultura, aquí, al menos determinadas agricultoras hablan de la permacultura como ese sitio donde hay que pagar para aprender algo y hay que pagar mucho y hay que, por lo tanto, a ese tipo de agricultura que nos parece interesante, que vemos en libros, pero que no podemos acceder a un conocimiento más práctico, más aplicado, precisamente por esta cuota económica de paso, ¿no? para este proceso. ¿Pagar a quién? Pagar a gente que se dedica a dar cursos de permacultura. Sí, Es sí. como llega la permacultura, al menos en los ámbitos donde hemos trabajado, es lo que nos hemos encontrado. La permacultura es a esa para la que solo se puede aprender si pagas mucho. Sí. Bueno, sin comentarios eso último. Miren mi cara nomás. Pero, mira, el contexto europeo, agrícola europeo, es muy complejo para trabajar por el problema de los subsidios, de los apoyos, se ha creado una cultura del subsidio, una cultura del proyecto que viene con dinero o con algo que genera mucho ruido, ¿sí? Yo también trabajo en Europa y lo conozco muy bien. En el contexto holandés, en el contexto alemán, como contaba José Luis, a los productores tenemos que pagarles para que participen en un taller, ¿sabes? Entonces, yo, viniendo de otro contexto, me parecía muy raro eso, ¿no? Pero bueno, son las idiosincrasias de cada lugar. Pero sí es cierto que lo que tú señalas es una realidad, ¿sí? Tal vez, si los subsidios empezaran a llegar, si la sociedad pusiera presión para que los subsidios lleguen solamente a los productores que están en una vía sostenible hacia, ¿no? Tal vez ahí los productores estarían más interesados en participar a ver de qué se trata esto, ¿sí? Por ejemplo, ahora en Holanda con los bonos de carbono, muchos productores están con la agricultura regenerativa, ¿sí? Muchos, porque ven ahí la conexión directa, ¿sí? No hay un altruismo ambiental. No en todos, no en todos. Pero de 20 productores altruistas que teníamos, ahora tenemos 100. No todos son altruistas, ¿no? Están todos pensando a ver cómo vamos a hacer la agricultura regenerativa, qué es lo mínimo que hay que hacer para que esto sea regenerativo. Bueno, nuestra forma de... Es una barrera, sí, pero nuestra forma es tratar de, bueno, si está ese interés, eso nos permite llegar a un productor y hablar con él, con ella y generar un proceso que a veces genere días, a veces no, a veces entusiasma, a veces hay otras cosas que se dan. Entonces, por eso es que yo soy bastante laxo con las terminologías, porque pienso, somos tan pocos, ¿no? En agroecología, orgánico, biodinámico, permacultura, regenerativo, todo eso es interesante, entonces no nos vamos a pelear entre nosotros, hagamos como hace Lula, ¿no? Un frente y vamos todos juntos, ¿no? Es la forma de ir avanzando. Entonces, a pesar de que a veces es difícil tragar algunos términos, aceptar algunas cosas, bueno, es una vía de entrada. Invitan a bajar un poquito esa muralla para empezar a dialogar. Pero sí es cierto, yo reconozco también lo que tú dices, que es muy complejo, y por esta cultura de los subsidios y los proyectos del gobierno.
Luego, en términos de políticos, bueno, sí, obviamente que la UTT tiene una identificación política que no es de ultraderecha, no es de derecha, ni siquiera es de centro-izquierda, ¿no? Imaginemos que tiene una identificación bien clara, ¿no? en la política argentina con la izquierda, etc. Entonces eso es cierto, pero la cúpula, su asamblea, que tiene productores y otras personas, no tienen una pertenencia partidaria, no se han tentado con las múltiples ofertas que han recibido. ¿Sí? Tienen diálogo con todos los gobiernos y, bueno, y ahí van avanzando. ¿Sí? Así que creo que eso es importante. La falta de identificación partidaria no quiere decir la apolítica, ¿no? Gracias. ¿Preguntas? Hay una, dos. Pablo, muchas gracias por tu presentación. Bueno, en el marco de estas transiciones agroecológicas, ¿podrías contarnos tu parecer, tu experiencia sobre la disparidad de poderes entre los actores que participan en el proceso para facilitar o dificultar esas transiciones agroecológicas? Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Hay lugares donde existen, en Francia, por ejemplo, que existen los sistemas de extensión rural, hace mucho tiempo fueron privatizados y hoy tenemos los institutos técnicos, se llaman en general, uno para el trigo, otro para la viticultura, etcétera, etcétera. Y bueno, estos institutos técnicos están muy asociados con las empresas, ¿no? que los sponsorean, los financian, los ayudan. Entonces ahí tenemos un poder que es muy difícil de revertir. También hay algo muy interesante. Mira, en el País Vasco está el Choco, ¿no? Que es un lugar donde los productores a eso de las 11 de la mañana o 10 de la mañana se bajan a tomar una caña. ¿Sí? ¿A quién te encuentras en el coño Algodón Navarra? Al representante de Monsanto. Yo lo vi con mis propios ojos. Y el hombre es un hombre que los conoce a todos, es amigo, se fían, Entonces a veces el poder de las multinacionales no se ve simplemente como un gran monstruo, sino como una persona de cercanía que está metida en la trama del territorio y que está, bueno, trabajando para la multinacional en definitiva, ¿sí? Donde ya empieza a haber una relación, digamos, muy, muy directa con esos actores. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Y tal vez por ahí son lugares que tendríamos que ocupar, porque si no los ocupamos nosotros, lo ocupan ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí. Y a veces por ahí tenemos discusiones en ámbitos más científicos y nos olvidamos que la verdadera cocina del problema está ahí en el Choco, ¿no? Están ahí en ese lugar. Bueno, muchas gracias, Pablo. Se ha disfrutado muchísimo la presentación y aunque sea esta hora por la mañana en España un poco pronto, yo creo que ha sido muy intuitiva y muy visual. Es que mi pregunta iba por los servicios de extensión agraria, entonces no estaba planificada, pero también la voy a intentar un poco extender, un poco más genérica. Hay casos, por ejemplo, en Brasil, que hemos visto recientemente, donde los servicios de extensión agraria son más participativos, donde se ha intentado que esos extensionistas no sea un proceso top-down disciplinar, sino que incorporen ese conocimiento tradicional campesino a través de procesos participativos. Es decir, en un proceso de coproducción, o sea, no el típico proceso de extensión agraria. Y mi pregunta es, ¿qué visión tienes tú de la extensión agraria aquí, más en el ámbito europeo y en general? ¿Qué podríamos incorporar o aprender, entre comillas, de las experiencias latinoamericanas, considerando que tú tienes bastante experiencia también en Latinoamérica y en Europa? ¿Qué podríamos aprender? ¿Qué podríamos tomar de Latinoamérica? Bueno, es una muy buena pregunta porque tampoco está resuelta en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay algunos ejemplos muy buenos en Brasil, pero también en Brasil hay ejemplos de extensión rural más clásica, ¿no? Argentina, Brasil son los principales productores de soja transgénica. Así que más allá de que aquí presentemos algunos ejemplos muy lindos, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces también hay toda una maquinaria tradicional, intensiva y demás, que coexiste con la agroecología. En el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, es uno de los raros casos en que la extensión sigue vinculada con la investigación, ¿sí? Y ahí lo que vimos es que,
bueno, el extensionista, sobre todo en países con tanta extensión y lugares tan remotos, muchas veces es un trabajador social. No solamente es un técnico agrícola, es una persona que atiende, es el primer contacto del Estado con los ciudadanos, ¿no? Entonces tiene un rol muy diferente que podría tener en Europa. Pero lo que sí pensamos es que el perfil del extensionista ya no tiene que ser una persona que sepa cómo podar el manzano, volviendo a las metáforas de la manzana, sino que tiene que ser una persona que sea un gestor del conocimiento. ¿Sí? Porque hoy los productores, incluso los productores en la Patagonia, que llegan a tener señal con su teléfono, acceden a información de todo el mundo sobre diferentes cosas. Entonces hoy no se trata de ir a enseñar una técnica, sino de ayudar en esa gestión de los conocimientos. Si le usamos una palabra sajona nuevamente, un broker, no sé cómo se traduciría eso en español, un broker, un courtier en francés, una persona que está, el broker está entre la compañía de seguros y el asegurado, ¿no? Bueno, ese broker, ese proceso es el que tendría que asegurar el extensionista. No ser una persona que necesariamente sepa mucho de fisiología vegetal o de una práctica o una máquina, pero sí de conectar a la necesidad con el origen de ese conocimiento. Sí, por favor. Dan dos preguntas. Bien. Pablo, muchas gracias. Muy interesante todos los casos de éxito que nos has mostrado. Sin embargo, estoy pensando, bueno, que también probablemente hay casos de fracaso, ¿no? En la transición ecológica siempre hay casos de fracaso, o seguro lo hay. Y quería saber, bueno, preguntarte concretamente por qué fracasan en algunos casos pues, estas transiciones, los proyectos de transición ecológica. Excelente pregunta, porque eso es muy importante. Yo creo que la mayor parte de los casos de éxito no son casuales, ¿no? Salvo que, bueno, siempre hay en todos lados, siempre vamos a encontrar un productor o productora que es diferente, ¿no? Que en algunos casos se les llama lighthouses, se les llama faros, ¿sí? Y que yo digo que los faros no sirven, ¿por qué? Porque un faro está ahí para evitarlo, ¿no? Si uno navega hacia el faro, se choca con una piedra. Entonces, ese productor o productora que puede ser una fuente de inspiración, en realidad es muy diferente del resto, ¿sí? Entonces, es sacando esos casos individuales que son excepcionales y que son inspiradores y demás, los casos exitosos de transición son aquellos donde hay también una organización social, donde hay un movimiento, donde hay algo en lo cual los productores de las culturas se sustentan, ¿sí? Porque, digamos, cuando hay dudas, cuando hay pérdidas, cuando dejé de utilizar un pesticida y tuve una plaga que me comió la mitad del cultivo y me quedé sin pasto y entonces necesito que el vecino me preste pasto y que me deje poner los animales en su campo o que me cuente cómo hizo su compost. Bueno, esa, ya sea por un apoyo moral o un apoyo técnico, un apoyo emocional o incluso una motivación para hacer las cosas de otra forma, creo que es fundamental. En la mayor parte de los casos exitosos ha habido eso. Entonces, por consecuencia, los casos no exitosos son casos en que, nuevamente, sacando estos especies ¿no? Con Cristiano Ronaldo, tenemos en realidad no, perdón, tengo a alguien de... Esto los Julián Álvarez, quitamos los Julián Álvarez, pues ahí tenemos que vamos a ver que hay mucha de esa frustración. Muchos productores y productoras son jóvenes, ¿sí? Comienzan con mucho entusiasmo y luego tienen problemas. Mucho que muy habitualmente se ve en campos grandes, el hijo o la hija comienza, por ejemplo, una producción ganadera, regenerativa, ecológica en parte del campo, y en el resto del campo el papá o la mamá siguen con soja transgénica, ¿sí? Entonces hay un subsidio convencional, bueno, es parte de lo que hay, ¿no? Entonces ahí sí, funciona, pero no hay una transición completa, no hay un convencimiento, no hay, ¿no? Entonces también son casos que están entre el éxito y el fracaso, están muy endebles, ¿sí? Pero en general, la experiencia que tengo es que cuando hay movimientos sólidos, movimientos sociales, organizaciones sociales sólidas, es donde hay más casos de éxito. Bueno, ya una última. Bueno.
quería preguntar también, porque yo veo un problema en el hecho de que los productos que se producen de una manera más sostenible también tienden a ser más caros. O sea, yo en el supermercado todo que parece que se produce mejor, pues también incrementa el precio. Entonces, claro, entiendo que también tiene que haber una parte de conciencia del consumidor, porque si tú tienes un producto, tienes el mismo producto pero uno es más barato, que tú compres el que es más caro porque es más sostenible es algo puramente moral al final, ¿no? Entonces, quería preguntar si se hace algún tipo de proyecto con consumidores, pues de concienciación o de alguna manera de incitar a que se compre también este tipo de productos. Sí, se hacen. El caso de David va controlado en Álava es un caso donde se trabaja mucho con el consumidor y digamos, yo diría que en la mayor parte de los casos podemos decir que es bastante exitoso, modestamente exitoso, ¿sí? Porque si comparamos el número de consumidores concientizados e interesados en este tipo de productos en los años 90 y hoy, bueno, tenemos 10, 15, 100 veces más, ¿no? Hoy tenemos en diferentes países los primeros supermercados orgánicos, ecológicos, alternativos. Entonces hay un crecimiento lento pero sostenido, ¿sí? de esta conciencia. Esto no se hace sin conciencia. En realidad, esto que estamos mostrando aquí es una innovación que no es una innovación a la escala de la parcela, a la escala de la práctica agrícola, sino que una escala de todo el sistema alimentario, ¿sí? Incluyendo los consumidores. Entonces, si no tenemos innovaciones y transiciones a la escala de todo el sistema alimentario, como tú bien dices, esto podemos producir todo muy lindo, pero nadie lo va a comprar. De todas formas, también creo que no siempre es más caro, tal vez en el contexto español, pero no siempre es más caro el producto agroecológico, porque hay vías alternativas de conseguir esos productos que los hacen más baratos, honestamente. Sí, y ya te iba a hacer, si era posible, una pregunta, comentario. A la hora de delimitar bioregiones y bueno, en base a la definición que tú que has expuesto, el problema que a la hora de diseñar plataformas de coinnovación con métodos de investigación, acción participativa, en el caso de muchos lugares, en determinados lugares de América Latina, donde hay un sentido de comunidad, hay de pertenencia, etcétera, hay una mayor facilidad para llevar a cabo, bueno, una menor dificultad, pongamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no? En casos europeos, donde no hay grandes concentraciones, tenemos ciertas comunidades, tenemos sí sentido de comunidad, pero a lo mejor, es decir, a la hora de implementar todo este tipo de metodologías, a lo mejor tendríamos que ser más restrictivos a la hora de definir la bioregión desde el punto de vista operativo, dado que hay dificultades, la gente tiene problemas de tiempo para reunirse, se necesita algún facilitador, que para eso están bien las políticas públicas. Bueno, ¿qué piensas al respecto? Si a lo mejor reducir la escala operativa, a pesar de que sean contextos menores que lo que denominaríamos bioregión. Sí, yo creo que tiene mucho sentido pensar, porque bueno, uno de los elementos que no puse en la definición de bioregiones es que no existe un límite político, ¿no? Es un límite cultural, ecológico, etcétera, pero no un límite político. Pero muchas veces, para implementar un proyecto es necesario un límite político, es necesario hacer participar a los actores políticos, al alcalde, a quien fuera, ¿no? Uno de los problemas del enfoque de paisajes es que justamente no hay una gobernanza del paisaje, ¿verdad? Salvo en los países donde hay sistemas de riego, que a veces hay algo que se parece mucho, ¿no? En Holanda están los consorcios de manejo de agua, que más o menos podemos decir que es una escala de paisaje, pero en general no existe ese nivel, entonces no nos queda otra vez que trabajar con el municipio o con la comuna o con quien fuera, ¿sí? Entonces, pero trabajar a escalas muy grandes diluye los esfuerzos, diluye la visibilidad, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista teórico, porque también los proyectos hacen avanzar la ciencia desde el punto de vista teórico, yo recomiendo que miren el enfoque de Ostrom, ¿no? El enfoque de Ostrom, que habla de acción colectiva,
se habla de 3 diferentes formas de acción colectiva. Bueno, bonding, no sé cómo decirlo, pero bonding sería como la acción colectiva entre vecinos contiguos. Sí. ¿Sí? Este es un caso, por ejemplo, para conservación de biodiversidad es muy necesario, ¿sí? Que haya contiguidad entre los vecinos. Porque si el vecino usa pesticidas y yo tengo biodiversidad, bueno, a ver, no sirve de nada. ¿Ya? Después está el segundo nivel, que es bridging, que es crear puentes. ¿Verdad? Y crear puentes quiere decir que uno puede tener una acción colectiva con gente que no son vecinos, que son de diferentes poblados, de diferentes barrios, de diferentes regiones, pero que todos tienen algo en común y que pueden hacer esa acción colectiva. Entonces, a veces en nuestros proyectos eso se da más fácilmente. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto abrir el bridging en espacio? Bueno, tiene que tener una coherencia, ¿sí? Ecológica, cultural. ¿Sí? Entonces, a veces, a pesar de que no nos queremos sumar al enfoque de cadenas, sino al enfoque de redes de valor, no cadenas de valor, sino redes de valor, no nos queda otra que terminar trabajando de alguna forma por lo menos con sectores. Es decir, bueno, vamos a hablar con los productores hortícolas de esta región, con los productores lecheros, con los productores de cerdo, y entonces ellos de por sí ya tienen sus organizaciones, y eso nos permite ya tener una gobernanza, ya tener una dinámica en la que nos podemos sumar. Entonces a veces es un compromiso que hay que hacer porque es muy difícil hacer ostrom puro y duro en la realidad. Así que bueno, la verdad que no tengo una respuesta bien concreta, pero yo pienso que es más la identificación entre los actores, que se sientan parte de un todo, que eso puede ser un todo sectorial o un todo cultural o un todo político municipal, que tratar de delimitarlo desde el punto de vista más de la bioregión como algo más puro. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Un aplauso.